después ya vamos a hacerlo presencial, vamos a hacer este uso de laboratorio también de software para hacer pequeños proyectos y vamos a ver cómo nos repartimos para que el grupo no sea mayor a 30, así como se acepta. Seguramente que algunos pueden estar en virtual, enlazados con el resto que vamos a estar en laboratorio. Entonces vamos a hacer un calendario también para usar el laboratorio en las mañanas y en las tardes también para el otro grupo. Y así vamos a poder aprovechar también esa infraestructura que se tiene para que ustedes vayan introduciéndose en el cálculo estructural. Va a ser importante también la asistencia de los ayudantes, coordinación con el profesor. Va a ser importante también la asistencia para las notas. En el Zoom, en forma automática se registran las asistencias, entonces no hay cómo ustedes puedan engañar entrando y saliendo tan pronto. Todos entrada y salida se marca ahí, ¿no? Entonces un buen control, por un lado, ese apoyo que vamos a tener de pasar la lista por el Zoom. Y entonces es importante, va a tener una ponderación la asistencia, decir que también va a tener ponderación los trabajos prácticos que se den para que en su debido tiempo cumplan ustedes con ese trabajo. Y también va a tener importancia la participación de los alumnos en las clases, ¿no? Se califica también la participación. Entonces, finalmente eso le puede ayudar a que tengan una buena nota, aquellos que son buenos alumnos, bueno, tengan una buena nota al final del curso, ¿no? Le da la importancia de vida, entonces tienen que brindarse ustedes para participar en las clases. ¿Qué más? Vamos a empezar a mostrarle lo que viene a ser el contenido del programa. Yo me voy a quedar con algunos alumnos acá, pero después los voy a estar invocando cada rato para saber si es que están presentes o no. Y entonces vamos a quedarnos con estos 5 de pronto aquí en la pantalla y vamos a mostrar lo que viene a ser un apoyo para esta parte de clases virtuales, ¿no? Ustedes van a tener un texto completo, aparte de lo que les estoy mostrando ahora. Tienen un texto completo actualizado de lo que significa la estructura de madera, ¿no? Pero vamos a mostrarles ahora el material que vamos a utilizar en el transcurso del semestre. Y así es, empezando entonces con lo que viene a ser este tema, que vamos a ver estructuras así como un puente peatonal, por ejemplo, ¿no? Que podemos nosotros hacerlo a pulso y también podemos hacerlo en programa, ¿no? Cuando usemos el laboratorio. Vean que es importante aquí para el uso de una estructura mixta, ¿no? Porque se trata de madera y madera corta que se aprovecha, que tiene un valor, digamos, como el 50% menor a una madera larga. Madera corta llamamos aquellas que no sobrepasan la longitud de 2 metros, o sea, 2 metros 10, ¿no? O sea, valores menores a eso tienen un precio, ¿no? Y valores mayores a eso puede ser el 50% más. Entonces puede ser utilizado eso porque esto no abarca más en el ancho de un puente peatonal de 1,20, 1,50 podría ser. Entonces se puede usar todo en madera corta, ¿no? Para bajar los costos. Este pequeño puente está formado entonces, para que ya vayamos viendo parte de la estructura, decir que está constituido por un tablero, ¿sí?
y este tablero es de 2 pulgadas de espesor. Siempre vamos a hacer mención a la unidad inglesa porque todavía es la costumbre de la comercialización en esas unidades. Y si tenemos unidades métricas, habrá que transformarlas en unidades inglesas para ir a pedir cotización, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la barraca, ustedes se van a dar cuenta cuando hagan una solicitud de una propuesta, entonces le van a poner todo en pie cuadrado de madera, ¿no? Pie cuadrado, no es en metro cuadrado, por ejemplo, no es, sino en pie cuadrado. Costos referenciales, entonces, en pie cuadrado, y vamos a ver también cómo hacer las transformaciones correspondientes para llevar de una unidad a otra. Eso va a ser fundamental, ¿sí, no? Para establecer costos. ¿Qué es lo que tenemos entonces a continuación? Tenemos una viga. Esta es una viga. Vigas son estructuras que tienen ya dimensiones más grandes, es decir, puede ser de 6 No está compartiendo, ingeniero. No está compartiendo, ingeniero. Hola, ¿no está compartiendo bien? Solo se ve algo. A ver, voy a mostrarlo de nuevo. Ahora Sí se ve. Ya se ve. bueno, entonces debieron hacerme notar eso, ya se ve. Entonces, de esto estamos hablando, que ustedes van a tener este texto para que hagan el seguimiento en las clases y pueden ir, podemos empezar a referirnos, decíamos, a una estructura pequeña, así como este puente peatonal, donde podemos utilizar maderas cortas, decíamos, ¿no? Maderas cortas llamamos aquellas que tienen dimensiones menores a 2 metros 10, o sea, 3 por 3, 18, 7 por 3, 21, 7 pies de largo, ¿no? Y que el costo se reduce a la mitad, decíamos, ¿no? Y entonces aquí perfectamente podemos utilizar esa madera corta, y hablábamos entonces de un tablero de 2 pulgadas que está orientado en la dimensión transversal, o sea, en Z, y una viga, que la viga llamamos aquella estructura de mayor dimensión, como ser esta que puede ser de 6 pulgadas por 12 pulgadas, por ejemplo, ¿no? Y ya eso llamamos viga. Después unos puntales, acá estamos poniendo un puntal al medio para conectar un tensor de un extremo de la viga a otro, ¿no? En ambas vigas. Entonces ven que es una estructura mixta, ¿no? Donde vamos a tener entonces acero, vamos a tener madera, ¿no? Entonces ya vamos a ir haciendo esos pequeños proyectos donde intervienen entonces diferentes materiales. Este es un caso, ¿no? Cuando hablamos de madera, tenemos que referirnos también al secado de la madera. ¿Qué consiste ese secado de la madera? Cuando se corta un árbol, este tronco, cuando se va desdoblando la madera, cuando se va cerrando, cuando pasa por la primera fase que sería el aserrío, tiene un contenido de humedad bastante grande, ¿no? Y ese contenido de humedad, entonces se lo puede bajar en hornos de secado, que sería este, por ejemplo, ya para que se vayan mentalizando. Tal vez pueden poner un negocio de este tipo, también un pequeño negocio ustedes, para que puedan arrancar cuando aquellos que tienen posibilidades de hacerlo, pueden tener una idea ya de cuáles son los componentes que se tienen para bajar el contenido de humedad de la madera. Para la comercialización, desde luego va a tener otro precio, ¿no? Generalmente para muebles, por ejemplo, tiene que tener una madera con un contenido de humedad menores a 12%. Para la exportación, lo mismo. No va a exportar agua, ¿no? Sino
Entonces tiene que tener un contenido de humedad menor a 12%. 12% se dice que es el contenido de humedad de equilibrio. Eso pueden ir anotando así puntualmente, ¿no? Son preguntas que se pueden hacer en cualquier momento. Entonces el contenido de humedad de equilibrio de la madera es 12% para las condiciones de temperatura, presión atmosférica de la región. Es decir, depende de la posición geográfica del lugar donde se tenga este recinto. Entonces, decimos que un horno de secado va a permitirnos tener una madera de mejor calidad, aquella madera que no va a deformarse mientras se produce un secado mayor, es decir, mantiene sus dimensiones. Y eso es lo que se quiere, por ejemplo, en los muebles, en las puertas, en las ventanas, ¿no? Que no se tuerzan, por ejemplo, tampoco. Entonces, bajo esas condiciones que se tiene una madera de buena calidad, ¿no? Así cuando se usa, por ejemplo, madera verde para una puerta, pueden quedar flojos las conexiones, las uniones, porque se achica la madera, al perder humedad, se achica la madera, pierde una dimensión. Y entonces la pérdida es mayor, por ejemplo, en el sentido de corte tangencial que el corte radial. También todo aquello importa cuando se ve una sección del tablón o de la madera cerrada. Entonces, teniendo en cuenta esa importancia, se plantea el hecho de tener un horno de secado. Este es un horno de secado. ¿Y en qué consiste este horno de secado? Si bien aquí está en transparencia, vamos a decir que las paredes tienen que ser de tal manera que les proporcionan un aislamiento térmico adecuado para que no haya pérdida, diríamos, de calor importante. Tienen que ser paredes dobles, ¿no? Es decir, se hace entonces dos paredes y en el interior se pone o lana de vidrio u otro material que sea aislante térmico, ¿no? De esa manera entonces se ahorra energía, es decir, eléctrica si es que es un horno eléctrico, o otro tipo de energía puede ser a gas, ¿no? Otro tipo de energía puede ser a vapor, por ejemplo, que como hay alta pérdida de madera en un aserradero, esa misma madera entonces puede utilizar para calentar el agua y hacerla circular por tubería, que vamos a decir que esto es un radiador, ¿no? Arriba. Entonces se necesita un radiador en este caso para que mantengamos el horno a una temperatura adecuada de acuerdo al programa de secado que se elabore para la especie. Entonces, te diríamos, un componente importante el recinto, que serían las paredes con aislamiento térmico. Otro componente cuando se trata de calentamiento por vapor, por ejemplo, tuberías acá que forman un radiador y elementos que van a servirnos para control del proceso, ¿no? Esta es una carga, es decir, aquí están apiladas las maderas, ¿no? Y el apilado lo vamos a ver más adelante, que son para que no se contacte cara a cara un tablero, hay que poner unos listones en forma transversal. Ustedes ya tienen que ir utilizando también su pensamiento, decir, enfocándolo en lo que les digo, para que vayan haciendo funcionar su imaginación. Entonces son tableros que están dispuestos, por ejemplo, hacia lo largo, pero transversalmente hay unos listones separadores que permiten que el aire circule entre tabla y tabla, entre grupos de tablas en una camada horizontal, ¿no? Entonces hay espacio para que circule el aire. Y entonces este es un apilado que se tiene para este caso. Aquí podría entrar otro paquete. El horno tiene que tener un drenaje porque aquí se genera humedad, es decir, la humedad que sale de la madera, y va a tener que colectarse aquí en un canalito. Aquí hay un canal con una determinada pendiente para que lo llevemos fuera del recinto.
tiene que tener también otro elemento de control, como ser, por ejemplo, un higrómetro eléctrico, higrómetro eléctrico. Con X tienen que anotarlo. Escríbanlo de principio como lo entiendan y después vamos a verlo cómo debería escribirse correctamente. Higrómetro eléctrico. Aunque aquí lo tienen, pero tal vez por el tamaño no lo están pudiendo apreciar. Puedo agrandarlo, pero no tanto. Hasta ahí vamos a ver. Higrómetro eléctrico sería higrómetro eléctrico. Higrómetro eléctrico. ¿Para qué nos sirve ese higrómetro eléctrico? Para poder insertar dos terminales acá del higrómetro en la madera, hasta la mitad, digamos, si se puede, de la madera, 1 pulgada, si son de 2 pulgadas, 1 pulgada, insertarla, y se hace pasar corriente eléctrica que va a estar conectada a una computadora aquí, ¿no? Desde donde vamos a hacer el control. Y se hace pasar corriente eléctrica, entonces eso se traduce en contenido de humedad, y aquí nos puede mostrar la pantalla ya el contenido de humedad que tiene en ese momento la madera. Así, entonces, en todo el proceso, cualquier momento podemos estar viendo cómo es el progreso de secado, ¿no? Ese es un método que se utiliza. El otro sería, si no tenemos esto, dejar probetas de pequeña dimensión, por ejemplo, de 5 por 5 centímetros por 20, y a través de una ventanita que podemos poner estratégicamente dispuesta acá, sacar muestras y pesarlas, ¿no? Cada cierto tiempo ir pesando y de esa manera calculando el contenido de humedad que pierde la madera o el contenido de humedad con que está la madera en ese instante. Luego tenemos lo que viene a ser el control de temperatura, ¿no? Este es un termómetro corriente, normal, corriente, que marca la temperatura real dentro de la cámara. Y este es un termómetro con un bulbo que se conecta a través de filamentos de algodón a un recipiente de agua, ¿no? Recipiente de agua para que el agua por capilaridad suba y quede embebido la parte baja del termómetro, haciendo que haya una variación de temperatura por la humedad y por la evaporación que se está causando en este momento en ese bulbo. Y esa gradiente se dice, ¿no? La diferencia de la lectura de este termómetro con este otro nos da el contenido de humedad dentro de la cámara. Contenido de humedad, pero dentro de la cámara, ya no dentro de la madera. Este es para la madera, esto dentro de la cámara. Si llega un momento tal que este se humedece también, por ejemplo, el contenido de humedad, la lectura va a ser la misma y entonces empieza a llover, dice adentro, ¿no? No es eso lo que queremos, otra vez se moja la madera, ¿no? Tiene que haber por eso un gradiente de secado, un control. Que esto también se lo puede automatizar y hacer que se lea en una pantalla del monitor del control. Este control puede estar en Santa Cruz de la Sierra y nuestro horno puede estar en Montero, para decir, ¿no? O puede estar en un lugar más alejado, donde tengamos conexión de energías suficiente como para hacer el proceso de secado. Entonces se puede hacer un control remoto, como podríamos decir, ¿no? No habría necesidad ni siquiera de abrir las puertas para entrar e inspeccionar adentro, sino todo lo podríamos controlar desde esta computadora. Necesitamos además para ese horno de secado un ventilador, ¿no? Que ventilador es para distribuir aire caliente y hacerlo recircular así, ¿no? Recircular. Entonces este ventilador es importante también. Se necesita un extractor, aquí sería un extractor de aire,
que funcionará cuando tengamos mucha humedad, digamos, una cierta humedad ya que botar del ambiente de la cámara, e insuflar un aire fresco, un aire nuevo, ¿no? Acá. Así es. Eso ya se están imaginando ustedes qué es lo que compone un horno de secado y cómo se hace el control. Eh, lo importante también que esta camada, aquí se puede apreciar mejor ya la orientación de las tablas y los elementos transversales que se ponen para permitir que el aire entonces circule entre las piezas. Yo voy a ponerlo así y vamos a ver qué grado de interés le pusieron y para que se vayan ambientando ya también la participación. A ver, Claudia Graciela, a ver, me va a decir, va a hacer algunas preguntas que ustedes responden en pocas palabras. Ok. Claudia Graciela, como, ¿qué se dice como definición del contenido de humedad de equilibrio? De que, bueno, ahorita estaba hablando del contenido de humedad y lo que nos hicieron anotar es que para que tengamos una madera estable para el uso continuo, que teníamos que tener el 12% como nuestra base para el equilibrio de la madera. Así es, ¿no? Entonces, Que vean depende que también mucho de la ubicación geográfica, ¿no? así es. Entonces, esa es la importancia de secar la madera, entonces, ¿no? Cuando hablo con Kawasi, por ejemplo, va a ser un primer llamado porque no está en imagen aquí en mi monitor. Y Kawasiri, un llamado, entonces no está. Ya vamos al tercer llamado, ya lo borro de la lista de la presencia en este día. Ah, apareció, dice Kawashiri. Bueno, Kawashiri, ¿qué decíamos como componentes, por ejemplo, del horno de secado? ¿Cómo deberían ser las paredes? Este, ya, no le presté atención a esa parte, ingeniero, disculpe. Ya. Ah, Nova. ¿Oretea Nova o qué es? Oreteano es ingeniero. Ya, Oretea Nova. Ya, puede hablarnos sobre los muros, cómo tendría que construirlo. Los muros de este deben contar con pequeñas aperturas por las cuales nosotros podríamos introducir, pueden ser nuestras dos terminales, y de esta manera, mediante estas dos terminales van a pasar corriente eléctrica y gracias a eso podemos determinar la humedad en la madera. O también hay otra opción, también hay otra apertura que deben tener que son ¿cómo se llama? Un ventilador para drenaje, ya que el horno de secado produce humedad. Ya, hasta Por ahí tanto, nomás, está bien. Lo que importa también es decir cómo construimos los muros de la Cámara de Villarroel. Villarroel, Ponce. Buenos días, ingeniero. Buen día. Usted mencionó que la construcción de las paredes tiene que ser dobles y la pared interna tenía que ser de lana de vidrio o otro aislante térmico. Ya, más bien entonces, dos paredes y en el medio poner aislante térmico, ¿no? Ujú. Ya, está bien. Cuando hablamos con Flores Ramírez, eh, de cómo determinamos el contenido de humedad dentro de la cámara del ambiente. Va a escapar, ingeniero, no atendí esa parte. Ya, David Trigoso. La entendí esa parte, ingeniero. Ya, vamos a tener suerte con Peñalosa Guzmán. Mejor si lo dices sin ver el texto ya. ¿Qué dice Peñalosa? A ver, con Blanco Espinosa tenemos suerte.
Habían dos termómetros y era mediante Ya, la doctor. gradiente térmica. Ya, ¿qué características tiene cada uno de ellos? Llegan a medir la temperatura del ambiente dentro del horno. Sí, uno que es un termómetro normal que mide la temperatura dentro del horno. Otra, Eh, Hay un termómetro también que va entre las maderas, entre el medio de las maderas. bueno, a ver, vamos a ver con Virginia Loaiza. Yucra, parte respondió su compañero, pero tal vez vos puedes complementar con lo que significa el termómetro de bulbo húmedo. Uno es bulbo seco, el otro es bulbo húmedo. ¿Cómo cómo se lo entiende a ese, qué función tiene el de bulbo húmedo? ¿Y cómo se entiende que tiene que hacerse para que cumpla esa función? Torres Peña Elías. Ingeniero, buen día. El bulbo húmedo era para determinar la humedad del horno. Ya, a ver si nos puede complementar a Espinosa Macoño. ¿Cuáles son las características del bulbo seco húmedo? ¿Qué, ¿Qué hacemos para que se llame bulbo húmedo? ¿Qué función tiene que cumplir? ¿Controlar la humedad de la madera, ingeniero? Sí, para controlar la humedad de la madera necesitamos dentro del horno un termómetro que mide la temperatura real, digamos, dentro del horno. Y es el termómetro bulbo seco. Y tenemos un termómetro de bulbo húmedo. ¿Cómo se caracteriza ese termómetro y qué es lo que nos determina? No sabría decir, ingeniero. El Ya, seco, ¿no? Marco Antonio. Méndez Aracena. Méndez Aracena, me está escuchando, tiene que abrir su micrófono para hablar. Sí, Nada. ingeniero, va a disculpar, mi internet está lento. Ya, entonces puedes hablarme ahora, te escucho. Bueno, se perdió. Gutiérrez León Gerson. Yo respecto a lo de termómetro con bulbo, le entendí que tiene que estar conectado a un bulbo con agua para que para saber el contenido de humedad dentro de la cámara. Eso es, pero entonces, ¿cuál va a dar mayor temperatura? ¿El bulbo seco o el bulbo húmedo? El bulbo seco. Mayor temperatura, así es. El otro se enfría por la evaporación porque está absorbiendo humedad, está rodeada de humedad. ¿Y cómo se hace que esa humedad envuelva al bulbo? ¿Te has fijado ahí en el esquema de alguna manera? Y recuerda entonces cómo está el gráfico. Eso es importante porque vos puedes fabricar un bulbo húmedo. Tiene un recipiente, decía, ¿no? De agua. Pero ¿cómo se conecta el agua del recipiente con el bulbo? El bulbo no está sumergido dentro del agua, ¿no? ¿Cómo se produce esa conexión? No sabía. Ya, Martínez Rojas, a ver, nos va a ayudar. No sabría responderle, ingeniero. Entonces hay un Rodríguez Alejandro que está mostrando solamente su cielo falso. No está presente. Arnés Coronado. Complemente esa información, Coronado. No supiera decirle, ingeniero.
Ya, Corco Díaz Sara. No lo tengo. Nada. Cano Taborga Junior. No sé, ingeniero. Jonathan, ¿no? Ya. Aquí vamos a tener suerte. A ver, La Cerda Rivera Javi. Mediante unos filamentos de algodón que permiten por capilaridad subir la humedad. Así es, eso es. Entonces eso va a permitir que se humedezca el bulbo y se evapore. Al evaporarse el agua, hay una caída de humedad, ¿no? Una baja de humedad. Entonces ustedes cuando están transpirando también, hacen deporte y están transpirando, entonces si entienden que esa transpiración es para mantener la temperatura dentro del cuerpo, si no, entonces se calentaría demasiado. Entonces hay un enfriamiento en la superficie, en la piel, uno siente un frescor, ¿no? Eso es lo que hace entonces ese bulbo húmedo. Esa diferencia de temperatura de bulbo seco a bulbo húmedo, ¿qué le llamamos terraza Condori? La diferencia de temperatura de bulbo seco a bulbo húmedo, ¿qué nombre recibe? Así es, gradiente de temperatura sería, ¿no? Vean que hay un aprovechamiento interesante, más o menos, yo diría un 50-60% que respondió bien, ¿no? Y eso es un buen indicador. Que vamos a seguir entonces. Por eso hay que prestar atención, hay que estar atento a todo. A partir de ahora yo voy a ir anotando ya lo que son buenas respuestas para una buena participación también, para que tengan una bonificación y ustedes van anotando cuando yo les diga anótese una participación buena, yo también anoto y ustedes hacen un control cuando finaliza el semestre, entonces yo les pregunto, hacemos una constatación de los datos y ustedes me dirán, tengo 10 participaciones y yo voy a ver si es que se registraron todas o no, entonces vamos a ver un doble control de esa manera. Entonces, hablando ahora de lo que nos importa también como vamos a volver al tamaño natural, así es, para que lo recuerden. Ya, me olvidé aquí también de decir que un componente adicional este humidificador que ven aquí. Entonces hace una instalación de agua que llega acá y cuando dentro de la cámara está muy seca y el ambiente muy seco, entonces se humidifica para tener una humedad controlada entonces por el programa que vamos a hacer de secado. En ese momento debería tener un cierto contenido de humedad y con esto modificamos entonces el contenido de humedad dentro del campo. No conviene que sea un secado muy violento, por decir, ¿no? Que esté muy seco, se va a secar demasiado rápido, entonces puede haber problemas en la estructura de la madera, ¿no? Entonces tiene que ser todo controlado. Ya, vamos a hablar del temario, entonces. Esta es la estructura, el tema de estructura de madera, y aquí tenemos el temario, que ustedes pueden ir leyendo. Tenemos, en primer lugar, que hablar de la madera como material estructural, desde el punto de vista estructural, ¿no? Y después nos interesa entrar ya al dimensionamiento. Cuando hablamos de dimensionamiento por flexión, esto ustedes ya lo han visto en su curso de resistencia, compresión, flexo-compresión, flexo-tracción, torsión, todo aquello, saben ustedes cómo hacerlo. Pero aquí vamos a aplicar todo eso ya en estructuras que van a ser estructuras reales. Elementos de unión, cómo conectar, diríamos, las diferentes piezas que ya están calculadas de una estructura a otra, de ser de una viga a una columna, de viga a viga, cómo
conectarlo para hacer la transferencia de fuerza. Entonces eso se puede decir que podemos hacer las uniones con clavo, tornillo, perno, tirafondo, entalle y conectores. Tal vez hay algunos elementos que ustedes no conocen, pero aquí se van a ir familiarizados ya con ellos. Esto conocen ustedes, clavo, tornillo, perno, pero tirafondo tal vez no. Los tirafondos no son nada más que una parte roscada como el perno, pero que es cónica, es decir, que va de menos a más en diámetro y tiene una cabeza de perno que se puede ajustar con llave porque son desde tamaño de 1 pulgada hasta 12 pulgadas pueden encontrarse de grandes, ¿no? Entonces ya se necesita mucha fuerza para hacer y es con llave que se mete. Entalle se refiere a que debemos hacer cierto trabajo en la madera para que una encaje con la otra y pueda hacerse una transferencia de fuerza sin necesidad de ninguno de estos elementos, ¿no? Simplemente por contacto, compresión, cortes, ¿no? Y los conectores, que son elementos que tienen la combinación de utilizar perno y utilizar otros elementos que amplifiquen el área en contacto con la madera. Esto lo vamos a ver más adelante también. En lo que nos va a interesar, una vez que hayamos hecho todos estos elementos de unión, elementos de compresión, elementos de flexión, entonces nos va a interesar la cubierta como parte de la estructura de una vivienda, por ejemplo, o de un edificio. Entonces, ¿cómo resolvemos esa estructura para cubierta? ¿Qué características debe tener? Por ejemplo, hablamos de pendiente ahí, el techo debe tener una cierta pendiente para que el escurrimiento de las aguas se dé con facilidad, pero no solamente el agua, sino que al movimiento del agua también acarrea todas las partes que se depositan, como ser hojas, como ser polvo, ¿no? Arena. Entonces, limpia, diríamos, la cubierta, ¿no? Hablamos de pendiente, entonces, que es importante, y esa pendiente va a tener, estar en función de la posición geográfica también de la estructura de la que estamos hablando, porque hay lugares donde hay bastante precipitación pluvial y hay lugares donde es muy escasa, ¿no? Para hablar, por ejemplo, en la parte de Río Grande hacia el sur, ¿no? Podemos decir que son 80 milímetros de precipitación anual. En cambio, en Santa Cruz tenemos 1000. De la Sierra como ciudad y todos los alrededores, ¿no? Como 1000 a 1200. Y en el Chapare, por ejemplo, se tiene 3000 y en algunos casos excepcionales mayor a eso, ¿no? Entonces, la cubierta tiene que estar la pendiente tiene que estar en función de esas características también, por la posición geográfica que tiene. Hay lugares, por ejemplo, donde no llueve, ¿no? El sur de Potosí, por ejemplo, ¿no? En el caso del Perú, toda esa costa, y Chile también, toda esa costa, las precipitaciones son muy escasas, ¿no? Entonces, tiene importancia eso. Otro tema que luego vamos a abordar es el tema de encobrados. ¿Qué son los encobrados? Podríamos decir acá, así como para iniciar, diríamos que son las estructuras que dan forma a la estructura de concreto, ¿no? O sea, son moldes, diríamos, que dan forma a las estructuras de concreto. Pero no solamente de concreto, podría ser de yeso, cualquier otro material también, pero principalmente concreto es lo que nos interesa. Eso es encobrado, entonces. Son moldes. ¿Qué materiales podemos usar?
entonces podemos decir que madera principalmente fue en su, como elemento principal fue la madera. Ahora se utiliza también bastante ya el encobrado metálico cuando son obras, cuando repetidas de significativa importancia también. Entonces ya hacemos uso de encobrado metálico, que tiene una diferencia con lo de madera en su repetición de uso. Es decir, que la madera puede tal vez esperarse unos 5 o 10 usos. En cambio, la estructura metálica podríamos decir que indefinido ya, ¿no? Es decir, con buen mantenimiento. Igual para la estructura de madera, de los encobrados, cuando se desencofra, hay que ponerle un cuidado especial. Es decir, que el cuidado va a referirse a que al desencofrar pongamos esto en un lugar donde esté protegido de la incidencia del sol directo, o sea, protegido, ¿no? También de la lluvia, ¿no? Y de esa manera cuidamos entonces que no se tuerza, que no se alavee la madera, ¿no? Y nos sirva para repetidos usos. Cuando hablamos de la protección que le damos al encobrado, normalmente se lo hace con aceite, ¿no? Pero hay también otros líquidos desencobrantes que se pueden conseguir, pero que tienen un valor tal vez mucho más alto. Cuando se tienen encobrados para hormigón visto, es decir, aquellos que van a quedar aparentes sin ningún tratamiento posterior con cemento, sino simplemente con pintura, entonces eso merece ya el uso de desencobrantes que tiene, por ejemplo, Sika, tiene material, lo digo, productos para desencofrar. Es decir, que se aplica a la madera para evitar que, uno, sería la absorción del hormigón, o sea, la absorción de la madera, más bien, ¿no? De la madera, del agua de constitución del hormigón, ¿no? Y lo empobrece al hormigón, diríamos. Ustedes saben que la relación agua-cemento es importante. Entonces, si modificamos la relación agua-cemento, aunque sea en la parte de la superficie del encobrado, seguramente que eso va a estar con una resistencia mucho menor y puede entonces poner en exposición la armadura, por ejemplo, ¿no? Y la armadura puede oxidarse o puede desprenderse con el mismo, la misma adherencia del encobrado al hormigón, ¿no? Cuando se desencofra. Entonces eso es lo que evita esa protección, pero evita también que la madera entonces se humedezca tanto que pueda ser, que perjudique ya su uso posterior, es decir, que se alavee, que se tuerza. Todo aquello entonces es importante entenderlo de esa manera. Cuando hablamos de encobrados, podemos decir que vamos a tener cuantías diferenciadas, tanto para cimiento, para columna, para viga, para losa, para muro y para depósito de agua, por ejemplo, ¿no? Van a ser diferentes las cuantías de madera. Y lo que se acostumbra en los presupuestos es establecer entonces una cantidad de madera por metro cúbico de hormigón para establecer los costos. Ustedes han llevado seguramente ya la materia para poder entender perfectamente esto. Y entonces podríamos decir de que para cimiento va a entrar poca madera, ¿no? Vamos a hacer bastante volumen significativo de hormigón, pero con poca madera, ¿no? Y de columna sí va a tener significativa cantidad de madera. Para hablar de números, para decir cimiento podría ser 30 pies cuadrados por metro cúbico. Para columnas podrían ser 140 pies cuadrados por metro cúbico. Vean ahí la diferencia, ¿no? Entonces el costo no va a ser lo mismo de una zapata, del hormigón zapata, que de un hormigón para columna. Para vigas también entra bastante bien, tanto como las columnas. Para losa un poco menos, podríamos decir 80 kilos por metro cuadrado.
para muros, para depósitos de agua, habrá que establecer lo que llamamos cuantificar. Entonces va a significar ahí una relación de cantidad de madera en pie cuadrado por metro cúbico de hormigón. Eso nos sirve para elaborar nuestro presupuesto. Después vamos a ver encobrado para escalera, encobrado deslizante, que se aplican bastante bien ya en nuestra época. De aquí para adelante seguramente que van ustedes a ser los pioneros en utilizar encobrado deslizante, y en su propuesta también tienen que hacer esa consideración porque se ahorra bastante tiempo y son tecnologías que en otros lugares se utilizan mucho. Decir que un viaducto, por ejemplo, este viaducto del avance, el cuarto anillo, vamos a decir que tardó 1 año y medio. Con encobrado deslizante tal vez podíamos hacerlo sin perjudicar el tráfico, en otra palabra, ¿no? Sin cerrar el tráfico podríamos hacerlo en mucho menos tiempo, ¿no? Y inicialmente tal vez puede asustar el hecho de los costos iniciales, pero a la larga no estamos perjudicando también el tráfico vehicular, que es lo importante. Encobrado deslizante, vamos a decir, en ese aspecto, y se utiliza mucho para viaductos, por ejemplo, ¿no? Ustedes van a ver soluciones que actualmente se exigen para no modificar, diríamos, el ambiente natural que se tiene cuando se hace el trazo de la carretera. Entonces hay lugares que se resuelven por viaductos y que pueden tener entonces alturas tan grandes sobrepasando los árboles, por ejemplo, ¿no? Si alguien de ustedes conoce, por ejemplo, San Pablo, de San Pablo a Guarujá, hay varios túneles, como 13 túneles, pero también hay varios viaductos que van por encima de los árboles para no tocar la naturaleza siquiera, ¿no? Entonces ustedes van a tener que hacer esas soluciones seguramente aquí dentro de la ciudad ya. Van a tener que proponer soluciones de esa naturaleza, ¿no? Porque nos vamos luego a las especificaciones y después las aplicaciones. Vamos a hacer un puente de madera, así como el que mostramos, pequeño. Vamos a hacer un showroom. Vamos a hacer también, si hay tiempo, una vivienda completa. ¿Qué es lo que tenemos como bibliografía? Aquí ustedes pueden leer todos los títulos, y el autor y la editorial también, si van a comprarse ese material, ¿no? Ahí son libros muy buenos, ¿no? O si quieren buscarlo también en internet, si tienen la suerte de encontrarlo. En los temas, entonces, aquí vamos a ver así en forma rápida un repaso de lo que vamos a ver en las clases posteriores, porque me parece que siguen inscribiendo todavía alumnos, y seguramente que en la próxima clase ya vamos a tener el número de alumnos que realmente vamos a tener el semestre, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer un repaso simplemente así ligero de lo que tenemos y la importancia que le vamos a dar a cada tema. Ya hemos hablado entonces de el contenido, y hablamos entonces ahora ya en un poco de desarrollo, diríamos, del contenido, para decir que madera como materia de estudio, ¿qué nos va a importar? Dice, ¿no? Nos va a importar la composición, por ejemplo, química, ¿no?, de la madera. Y aquí la tenemos en peso, ¿no?, porcentaje en peso. Fíjate que la mayor proporción es el carbono, ¿no? Después tenemos el oxígeno, hidrógeno, ¿no? Así es, nos va a importar saber eso. También la composición química, así como tal vez ustedes van a poder entenderlo mejor, entendiendo que cómo se hace el enlace de los elementos y cómo se hace el enlace ya entre ellos, ¿no?, para formar la madera. Y esto van a tener una descripción de
las partes que constituyen el tronco. Se va a ser importante, ¿no? Aquí estamos. Sección transversal del tronco, partes que lo constituyen, por ejemplo, corteza, la parte externa, líber, una parte interna, adherida a la corteza, el cambio, la parte blanca, albura. El cambium está entre el líber y la albura. Entre el líber y la albura acá. Son pequeñas laminillas, ¿no? Enseguida vamos a dar rápidamente su característica. Después la médula. Anillos de crecimiento. Radios medulares. Médula. Todo esto que estamos repasando acá es más bien de conocimiento de ustedes porque han llevado en sus cursos de formación anterior, es decir, en colegio, ¿no? Pero sí vale la pena recordarlo para saber de qué parte vamos a valernos para nuestra estructura, cuál es la mejor parte para nuestro material estructural. Y vamos a repasar, por ejemplo, hablando de las cortezas, ¿no? Que en la definición podríamos establecer dos condiciones, por ejemplo, ¿no? Es decir, que su constitución, cómo está constituida, y su función. Vamos a decir células vivas, su función acá. Ya hemos puesto constitución. Funciones aquí. Ahora sí, de eso podemos hablar acá. Entonces podemos decir, por ejemplo, cómo está constituida la corteza, qué función tiene la corteza, ¿no? Entonces vamos a decir la corteza. Vamos a intentar, vean ustedes que han visto en la naturaleza, nos enseña todo esto. Tenemos que tener la curiosidad de preguntarnos, entonces, qué función tiene cada una de las partes, ¿no? Y esto ya les digo, ustedes han llevado en su curso de secundaria. Entonces, podríamos intentar, por ejemplo, si tenemos suerte en la definición, intentar, por ejemplo, con alguno de los alumnos. En la primera parte no lo encontrábamos, Segovia. Ahora sí ya lo tengo. Segovia, a ver, ¿cómo intentaría una definición de corteza? Es decir, ¿cómo está constituido? Tendríamos que abarcar eso, ¿no? ¿Cómo está constituido y qué función cumple, ¿no? Está constituido por núcleo. No, ¿qué tipo de células? ¿Vivas, muertas, agonizantes? Nada. Méndez, a ver, Méndez nos va a ayudar. Méndez. Bueno, no sé la verdad, pero yo creo que viva. Vivas, células vivas. Quiroga Tapia. Tiene que abrir su micrófono. Quiroga Tapia. Ingeniero. Sí. Queremos que nos defina la corteza. Entonces, en la definición tiene que expresarse qué
qué tipo de célula está compuesta y qué función tiene la corteza. ¿Qué función cumple? Sería la manta protectora del tronco, la corteza. Así es, en donde protección, diríamos, ¿no? Ya. Sí. ¿Y sus células eran vivas, muertas? Serían vivas, la celulosa no sé si sería viva. Ya, a ver, vamos a tener suerte con la cerda, si es que puede complementar algo o si está de acuerdo con lo que dijeron sus compañeros. Yo creo que la corteza es la parte que protege al interior de la madera. Entonces, me arriesgaría a decir que son células muertas. Células muertas, ¿no? Y Alvarado Arao Josefat, ¿qué diría? ¿Está de acuerdo con lo que dijo la cerda? No, buen día, ingeniero. Yo que tengo entendido, o sea, es la cobertura que tiene la madera y esta se puede regenerar, por ende tiene células vivas. Ya, células vivas, dice. Está bien. Entonces, me parece que de todo lo que se ha dicho, entonces podemos rescatar de que son células que, o digo, la corteza tiene la función de protección, eso está bien. Protege, ¿qué, Alvarado? ¿De qué protege al árbol? O sea, de todo tipo de infección. Podría ser una infección que pueda llegar a la madera. Es lo más directo que podría venir, que podría explicarlo, digamos. Ya. Entonces está bien. Podríamos decir que está constituido por células muertas y que tiene como función la protección, su función de protección, ¿no? Así podríamos decir aquí. Así podemos sacar como conclusión, dice. Entonces, ¿qué vamos a poner para esta, no? Estamos hablando de la parte de la estructura. Y aquí vamos a decir que célula muerta, vamos a decir. Y su función es protección. Protección. Y estamos hablando de qué, aquí vamos a poner. Estamos hablando de la corteza. Vean que podemos responder de esa manera. Célula muerta aquí. Para que no estemos escribiendo cada rato eso. Aquí vamos a decir que célula, ¿no? Constitución, célula. Si no, vamos a estar poniendo en cada instante. Muerta vamos a poner aquí, ¿ven? Está mejor. Ahora nos vamos a la otra parte, aquí. Libre. Floema también se llama. Libre, tal vez ustedes lo conocen por floema. Vean que vamos enriqueciendo entonces también nuestro lenguaje para poder hablar más técnicamente en el campo, en este campo que es muy importante, floema. Entonces estas son células ya activas. ¿Cuál es la función aquí? Decimos que el líbero, ustedes cuando penetran en la corteza se encuentran la primera camada con el líbero y si lo punzonan, comienza a salir una sustancia lechosa ya, ¿no?
Entonces, eso es lo que vendríamos a llamar ¿qué? Cualquiera puede responder ahora. Savia. La savia, ingeniero. Transporta la savia. Savia, sí. Es la savia, entonces, ¿no? Entonces, ¿qué tiene como función? Es transporte, dice. ¿Qué transporta la savia? Es de transporte. Aquí ya ustedes pueden aumentarle savia, ¿no? Transporte. La savia, pero esta savia, a diferencia de otra que vamos a ver enseguida, se llama savia elaborada. Savia elaborada. Y tiene una dirección desde las hojas hacia las raíces. O sea, en sentido de la gravedad, digamos. Entonces, esa savia, el alimento para la planta, lo transporta a todo el tronco, quiere decir, ¿no? Hasta las raíces. Pero eso ustedes van a entenderlo de esa manera. Aquí le decimos entonces savia elaborada, entonces un transporte descendente. La savia se elabora en las hojas, ¿no? Por el proceso de Segovia, nos dice ahora. ¿Qué se llama ese proceso? En las hojas, que se dan en las hojas para fabricar la savia elaborada. La fotosíntesis. Fotosíntesis, así es. Es una fábrica entonces de savia que aprovecha entonces qué es necesario para que se dé ese proceso cano. Cano, se esconde cano. Tiene que ponerse ya. ¿Qué es necesario para que se dé el proceso de la fotosíntesis? ¿Presencia de qué? Del sol, Sol, agua, agua, eso no me acuerdo. ¿y de dónde saca el carbono? Porque hemos visto que el carbono es lo más importante ahí, ¿no? Carbono, oxígeno, hidrógeno. En la composición, vea, eso ya nos ilumina la parte química, dijimos, ¿no? De una célula. ¿Quién puede decir algo? Nos falta un elemento. Del dióxido de carbono que nosotros exhalamos. Así es. Vean que es como decir que la utilidad que tiene para la raza humana, o no solamente para la raza humana, ¿no? Para todos. Entonces, transforma, diríamos. ¿Qué le llamamos a lo que significa, por ejemplo, el escape de los vehículos? ¿Qué le llamamos a ese gas? Hay monóxido de carbono, hay dióxido de carbono. ¿Qué sería el que escapa de los gases de la combustión? Dióxido de carbono. Vean que es interesante preguntarse eso, ¿no? Para la contaminación ambiental. Y todo aquello llevarlo también a entender el efecto de invernadero, ¿no? Se dice que, por ejemplo, en la Amazonía se ha hecho estudios, ¿no? De que cuánto de agua devuelve un árbol al medio ambiente, ¿no? Ustedes saben que por cerca de 500 litros, un árbol grande, ¿no? En la Amazonía, 500 litros de agua por día, que se presenta así como vapor, ¿no? Es decir, que exhala, digamos, la planta. Y es mucho decir eso, imagínense 500 litros, ¿no? De esos turriles que estamos acostumbrados
tenerlo como referencia, por ejemplo, aquellos se comercializan con aceite, con gasolina, 200 litros tiene un tanque de esos, ¿no? 5 de esos, entonces, de agua está devolviendo a la naturaleza árbol. Y eso modifica entonces el clima. En el lugar se crea un microclima que es favorable entonces para bajar la temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? Y para el crecimiento de las plantas también menores. Pero vayámonos entonces a eso, vamos a ir tocándolo más adelante con mayor insistencia. Vayámonos entonces a, ya no voy a escribir acá, ustedes van a ir siguiendo esto, vamos a ir hablando sobre esta parte para definirlo. Entonces son células activas, transporte que la savia elaborada, y seguidamente entonces tenemos el cambio. El cambio, así como su nombre lo indica, entonces es donde se generan las células nuevas. Entonces aquí ponemos como son células nuevas o vivas, ¿no? ¿Y qué sería aquí? ¿Qué pondríamos acá en función? ¿Qué pondríamos en función si se generan células nuevas? Creación. A ver, una palabra encuentre de definición. ¿Cómo se hace la generación de células nuevas? ¿Cómo se hace la generación de células nuevas? Vamos a ver quiénes están durmiendo aquí. Marco Antonio está durmiendo. Ah, ahora sí. Revivió. Ya. ¿Qué podríamos ponerle entonces aquí para nuestra definición? ¿Qué vamos a poner entonces? Cambio. Yo le dije. Se genera el tejido, primero puede ser. Cambio, ¿no? Son células vivas, ¿no? Activas, vivas, activas. ¿Y cómo se da ese proceso? Se da por partición celular, ¿no? Una célula se divide y crean entonces células tanto para que vayan formando en grosor, en el perímetro, en la parte radial, entonces del tronco, favorece el crecimiento del tronco. Pero entonces sería que reproducción, si tal vez podían poner acá. ¿Saben ustedes que la reproducción puede ser sexuada o asexuada? ¿Qué sería esta? ¿Sexuada o asexuada? Asexuada por mitosis. ¿Qué sería esta reproducción? ¿Sexuada o asexuada? Asexuada. Asexuada. Ya, pero eso le ponen ustedes. Entonces vamos a poner aquí reproducción nada más. Ustedes han llevado todo esto en secundaria, pero tal vez no le estaban dando la importancia porque no sabían qué carreras iban a estudiar. Y alguna vez se olvida uno. Pero aquí estamos recordando para poder darle importancia de vida, porque vamos a utilizar este material para la construcción, ¿no? Ya. ¿Y qué más entonces? Decíamos que puede ser, la reproducción puede ser sexuada o asexuada, digamos, ¿no? No interviene para nada los sexos, no tiene sexo. Dice. Pero ¿qué es lo que entonces ocurre? ¿Qué le llamamos a ese proceso de partición celular sería? ¿Qué le llamamos? Mitosis.
Mitosis, ¿no? Así es. Vean que hay alguno que se acuerda siempre. Así es. Que recuerda por lo menos. Torres Peña Elías dice mitosis, Sí. pero lo está viendo en internet. No, ingeniero. Pero tienes que aparecer vos más bien como tu imagen. Ahí No, estáis viendo estaba algunas en células. oscuro. Ah, Nada, no, ingeniero. muy débil tu voz también se escucha. Ya, entonces mitosis se llama esa partición celular, ¿no? Bueno, no lo voy a poner aquí para que ustedes en el repaso lo puedan ir mencionando. Y así entonces, ahora vamos a decir, sin escribir, vamos a decir los demás. Duramen, que duramen está constituido por células inactivas ya muertas, diríamos, ¿no? Muertas, que sirven, estas otras sirven también para transporte. En la albura me olvidé, no lo hemos anotado, albura. Hasta ahí vamos a anotar. Albura. Células activas, vivas, activas también. Y su función va a ser transporte también. ¿Qué transporta? Pero diríamos, ahora ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué transporta? Si es de transportar algo, ¿qué es lo que transporta? A ver, ahora bien. se... A ver, vamos a preguntar. Oretea, ¿qué transporta? Uy, perdón. Transporta savia. Hay dos tipos de savia. Ya, es sabia. La que nos acaba de nombrar, que es la elaborada, y esta no me acuerdo el nombre, pero la transporta la otra y la transporta desde las raíces hacia arriba. Así es, célula, transporta la savia bruta, se llama esa. ¿No? Entonces, aquí lo vamos a dejar así para que ustedes recuerden. Savia bruta. Y entonces de abajo para arriba. ¿Eh? Pero ¿cómo es que desafía la facilidad que debería darle la gravedad, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo es que vence esa fuerza de gravedad para llegar a 30, 40 metros de altura en árboles grandes? Como si fuera una bomba, ¿no? Por la capilaridad. Así es, capilaridad y qué más. Algo más ocurre. ¿Quién es el que dijo capilaridad? No lo anoté por acá. Ingeniero. Ya vamos. ¿Qué más? Si dice algo más. Blanco, ¿no? Sí, ingeniero. ¿Qué más? Blanco. Has salvado la mitad de tu vida. Te falta la otra. ¿Qué más favorece a esa ascensión del líquido hacia el resto de la planta hasta las hojas? Las sustancias minerales, el agua que toma del suelo, eso lo transporta. Pero ¿cómo se facilita ese transporte? Uno decimos venciendo la gravedad, es por capilaridad, en cierta medida, hasta cierta ascensión podría tener, pero después de eso ya no más. Entonces, así como nosotros transpiramos, la planta también transpira por exudación, diríamos, ¿no? Entonces, es como abrir una válvula arriba y los tubitos que llevan el agua, entonces, por la presión ya que se reduce, entonces se produce la ascensión y ahí es donde devuelve, decíamos, la planta el agua que no utilizó, el agua en demasía, devuelve el ambiente, ¿no? Eso vamos a escribirlo aquí. Y lo último sería duramen, ¿no? De lo más importante, ¿no? Duramen. No quería escribirlo esto, pero vamos a terminar. Duramen. ¿Qué es lo que... Ya aquí prácticamente son muertas ya estas células. Ya cumplieron su ciclo.
la atraviesan ciertas radios medulares, pero tiene su función. Esta es la función que va a definir este grupo de células que están agrupadas en este color oscuro de acá, ¿no? ¿Qué es lo que transporta? Muerta, duramen, ¿qué es su característica? Entonces, ese era transporte. ¿Qué será? Vamos a preguntar a alguien de aquí que nos ilumine. Puede haber un iluminado. Ya. ¿Qué es lo que, cuál es la función del duramen? La parte más dura del tronco. Sí. Tiene roja melanina, a ver, ya. Soporta la estructura. Entonces, resistencia, no podríamos decir, ¿no? Es mantener el tronco y la hoja, ingeniero. Sí, entonces su función es resistencia. Le da resistencia al tronco. ¿Y las raíces para qué servirán? No son parte del árbol. No está anotado acá, pero podríamos ponerlo. Para el equilibrio. Así es, entonces eso anclan la estructura en el piso, ¿no? Ustedes van a ver que es interesante las raíces de una palmera, por ejemplo, ¿no? Cuando vayan excavando hay muchas superficiales así, después se va formando un bulbo, es todo un bulbo de raíces, miles de raíces, ¿no? Por eso le da la resistencia adecuada de empotramiento, diríamos, a la estructura de una palmera, ¿no? Hay palmeras, por ejemplo, tan esbeltas como el sumuqué. Ustedes conocen, si conocen algo de palmeras, se han interesado por buscar los nombres. Esa es tan esbelta, tan delgada, pero que puede crecer a unos 30 metros de altura y a recibir la fuerza del viento, por ejemplo, sin ningún problema, ¿no? Especialmente cuando crecen en lugares donde hay mucha vegetación, ellas buscan la luz y crecen mucho, mucho, ¿no? Muy alto. Entonces uno no se explica cómo pueda sustentarse, pero cuando ve que el anclaje es perfecto, ¿no? Y la resistencia también de las fibras es lo suficiente como para recibir un momento importante de todo lo que vean ahí con una compresión, se da, ¿no? Entonces son estructuras de la naturaleza que se han ido amoldando conforme aparecen, digamos, los fenómenos que la perjudican, ¿no? En cierta manera. Bueno, aquí vamos a dejarlo entonces nosotros esta clase y espero que ya en la siguiente clase haya más alumnos y después vamos a dividir nuestro tiempo para decir cuándo hacemos prácticas de laboratorio. Lo que es importante que ustedes también tengan algún programa. En este caso el que estamos usando es RAM Element, y le van a preguntar a los ayudantes si es que está todavía por acá, creo que nos estaba acompañando. Sí, ingeniero, estoy aquí. Ya, entonces decirles cómo van a bajar, si es que aprovecha un minuto, dónde lo encuentran, cómo van a bajar, y especialmente los módulos de carga, o sea, de la norma. Ya, está bien, ingeniero. Ya, puede indicarlo entonces, Arete. Ahorita no sería posible. Estamos escuchando. Yo voy a estar investigando, creo que envió el link en el otro grupo de la anterior gestión, de ahí se lo voy a compartir a los chicos para que lo descarguen. Ya, entonces, pero es importante que lo tengan para que vayan ensayando también en su casa, aquellos que van a ir al laboratorio. Los que no tengan no van a tener pretexto porque van a tener que ir al laboratorio, ya lo van a atender y pueden usar entonces todos esos equipos para hacer sus proyectos, ¿no? Pero los que tengan, entonces pueden hacerlo también desde sus casas, ¿no? Hacerlo en su casa.
Entonces es importante que tengan el programa y así se van introduciendo entonces las herramientas que nos facilitan el cálculo, es decir, nos ahorran tiempo más bien decir, pero el ingeniero sigue siendo el principal actor, diríamos, en esto, porque en la estimación de carga, interpretación del resultado, siempre va a intervenir, ¿no? Porque a un programa te puede darle datos errados también y le va a dar entonces soluciones erradas. Y entonces eso es lo que vamos a ir haciendo desde tal vez de la siguiente semana. Y por el momento sería eso. Yo les voy a poner en la plataforma los textos para que ustedes lo tengan. Y vamos a tener un texto para, decían, el general de estructura de madera. Vamos a tener un texto que es para esta plataforma virtual, que es el que les mostré, que estamos siguiendo. Vamos a tener otro texto que es de encobrado, ¿no? Encobrado, un tema como si fuera un tema aparte, pero hay un texto también de encobrado. Y hay una parte también para la clase virtual, ¿no? Entonces, van a tener todas esas herramientas, no hay ningún pretexto para que aprovechen entonces su bibliografía y de la bibliografía que han anotado seguramente ahí, y lo que van a tener en los textos, también en el texto está la bibliografía. Y nos veríamos entonces la próxima semana, ¿no? El martes, a la misma hora. Así es. Como no hay no hay en el Zoom horario de 15, cada 15 minutos, por eso lo ponemos 30, ¿no? Pero lo haríamos hasta las 10:15, así, con 2 horas de clase más que suficientes, ¿no? Para que no se cansen demasiado. Pero desde las 9:15 va a estar abierto también para que ustedes vayan entrando y empezaríamos entonces a las 9:30 la clase. Hasta luego, jóvenes. Ya, ingeniero, una consulta. Aún no envió el link para el grupo A de madera. Sí, todavía no, ahora más tarde le voy a mandar. Lo que si viene lo que están pasando Metallica, entonces ya les mandé. Los de este grupo, ¿no? Tienen también Metallica, ya les mandé la invitación y entonces pueden acceder a las 11:30, ¿no? En este momento son las 11:05, a las 11:30. Listo, jóvenes. Hasta luego, entonces. Ya, hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao, que les vaya muy bien.